Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Dicen que la primera encíclica que escribe un papa es, por así decir, como su programa de gobierno. Todos recordamos a San Juan Pablo II, como cuando fue elegido pontífice y salió a la logia del Vaticano, sus primeras palabras fueron: «No tengáis miedo». Y su primera encíclica, para abundar en este sentido de no tener miedo, se llamaba Redentor hominis, Redentor del hombre. Cristo ha venido a redimir a los hombres. Creo que conviene que no olvidemos esto, porque de lo contrario podemos caer en errores, engaños, decepciones para con Dios, y no son buenas. El título que Juan le da a Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, a nosotros nos viene muy lejos. Y nos viene muy lejos porque formamos parte de una sociedad no ya solo industrializada, sino tecnificada, donde lo agrario, lo rural, pues es algo que apenas tiene importancia en nuestra vida. Con la COVID, sin embargo, cambiaron las cosas, y el que podía marcharse al pueblo o a la finca que tenía para poder tener libertad, lo hacía. Pero después de la COVID hemos vuelto a las ciudades grandes, a los núcleos de mucha población, pues porque somos así. Creo que conviene que recordemos qué significa que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Digo que nos viene largo porque para nosotros los corderos son simplemente animales que se comen en las fiestas especiales y nada más. Pero no era así para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solía subir al templo a dar gracias a Dios, a pedir perdón por los pecados, y para pedir perdón por esos pecados ofrecían algún animal, por regla general un cordero, que les sirviera de expiación por sus culpas. En ese contexto en el que vive el pueblo de Israel, donde tiene una relación de dependencia con Dios, donde es consciente de su pecado y pide perdón por él, sabiendo que el Cordero no le perdona el pecado, pero que es un símbolo de arrepentimiento, de conversión y de deseo de cambiar de vida, en ese contexto viene Cristo a salvarnos. Y es proclamado por su primo Juan como aquel que va a pagar el pecado de los hombres, que quita el pecado del mundo. Creo que es importante que recordemos esto, porque esto nos da paz. No eres tú el que te vas a salvar, es Cristo el que te salvas. No son tus obras las que van a ganar el cielo para ti. Tus obras son expresión de que quieres acoger el regalo de la salvación, pero es Dios el que te salva. Es Cristo el que ha condonado, ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. Y siguiendo con el simbolismo del Cordero, es la sangre del Cordero la que ha limpiado nuestras culpas.
Y por lo tanto, ¿cuál debería ser el primer sentimiento que nace en nuestro corazón cuando sabemos que Cristo ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado? La gratitud. Deberíamos sentirnos agradecidos porque Él ha condonado nuestra deuda, porque ha pagado la deuda contraída por nuestras faltas y pecados, y por lo tanto, no solo nos sentimos en manos del Señor y sabemos que estamos en manos de un Dios que es amor y misericordia, sino que además deberíamos sentirnos con una gran deuda de gratitud para con Él, porque envía a su Hijo al mundo para liberarnos del pecado y por lo tanto de las ataduras del mal. Esto es lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy. Pero junto con esta enseñanza va de la mano otra, que como os decía, es fundamental para evitar errores, decepciones. Jesús no viene a quitarte los problemas de la vida. ¿Cuántas veces escucho a personas que están decepcionados con Dios? Porque le han pedido la salud física, porque le han pedido el trabajo para el hijo, porque le han pedido que el Señor les ayude a solucionar sus problemas conyugales, y los problemas siguen ahí. Y dicen, es que Dios no me escucha. Primero, Dios sí te escucha. Otra cosa es que Dios, que es más grande que tú, que ve mucho más allá de lo que tú ves, que te quiere mucho más de lo que tú puedes llegar a comprender, su Hijo es prueba de lo que te ama. Otra cosa es que Dios no te dé eso, porque a lo mejor Él cree que no te conviene. Quizás pasan los años, echas la vista atrás y te das cuenta de qué razón tenía el Señor, porque a lo mejor no te concedió eso para que fueras más humilde o para que fueras más generoso con los demás. Pero no, en lugar de aceptar a Dios como es, queremos que Dios sea nuestro siervo. No es verdad. Dios no es tu siervo. Otra cosa es que Él se haga el cordero que quita el pecado para liberarte del mal. Pero no es tu siervo. No puede ser como Aladino que frota la lámpara y quiere que salga el genio y le dé 3 deseos, o 20 deseos, o 1000 deseos. Y si no, me enfrento con Dios. No es justo. No tienes derecho. No puedes maltratar así a Dios. Tienes que pedir, sí, porque eres hijo y estás necesitado. ¿Y qué hijo que está necesitado no pide con confianza a sus padres? Es lo normal, pero pides, no exiges. Y si no se te da, en lugar de acabar decepcionado, de rebelarte contra Él, lo que haces es aceptar el misterio de que Dios es mucho más grande que tú y que te ha dado pruebas de que te quiere y te ama. Fíate de Él. Creo que Cristo muriera por nosotros en la cruz es suficiente razón como para que confiemos en Dios y no estemos siempre en esa tela de juicio donde analizamos al Señor y caemos en la sospecha. Es que Dios no me da esto, no me debe querer. Es que Dios no me da esto, no me escucha. Dios te quiere, te escucha, te ama, pero es Dios. Tú eres criatura, Él es el creador. Fíate de Él. ¿Cuántas decepciones provienen de una mala concepción de quién es Dios y de quién eres tú? Es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero no es tu siervo. Se hace pobre, asume la condición humana para salvarnos, pero no tienes derecho a maltratarle y a querer que actúe a tu antojo. Fíate del Señor, tienes razones para confiar en Él, pídele, no le exijas, pero sí pídele, y si no se te concede, no caigas en crisis, que tu fe no entre en barrena, confía en Dios, Cristo es la prueba máxima de su amor. En tercer lugar, que Cristo haya venido a purificarnos, darnos la salvación, quitar el pecado en nuestra vida, no implica que tengas que estar impasible. La salvación es un don de Dios, pero es un don al que tú tienes que abrazarte. Es un don que el Señor te ofrece y que tú tienes que aceptar. Y aceptar el don de la salvación implica luchar contra el mal, implica confiar en la gracia de Dios. ¿Has caído? ¿Rezas? ¿Te confiesas con frecuencia? ¿Te mortificas ofreciendo al Señor las cruces propias de la vida? ¿O por el contrario quieres que el Señor te quite los pecados, la tentación sin ningún tipo de esfuerzo? Ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es el Dios que sube a la cruz
para salvarnos. Es el Dios que se hace pecado para redimirnos. Es el Dios que muere para darnos su vida. Y por lo tanto nos enseña que el cristiano tiene que reproducir la forma de vivir y de amar de Cristo. Y eso implica aceptar la cruz. A veces esa cruz es la enfermedad. En otras ocasiones esa cruz es pedir perdón y ser generoso. En muchos momentos esa cruz significa saber que soy débil y que me tengo que fiar del Señor. Y en otros momentos esa cruz implica no solo luchar contra el pecado, mi pecado personal, sino también perdonar a los demás pecadores. Como yo quiero que a mí Dios me perdone, yo también tengo que perdonar a los que se cruzan en mi vida y debido a sus debilidades, sus tropiezos me afectan, me hacen daño, me incomodan. Porque ¿cuántas veces pedimos al Señor que nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar? Ah, claro, es que me ha criticado, o fíjate lo que me ha dicho, o qué actitud tuvo conmigo en este día. ¿Tú no quieres que te perdonen cuando tú te equivocas? Tendrás que perdonar tú también, imitando a Cristo, que sube a la cruz por ti. Tú tienes que imitar a Jesús, abrazar la cruz, amar como Él te ama también a ti. Luchemos contra el pecado, porque el Señor viene con su gracia a darnos fuerza para ello, pero a la vez luchemos por perdonar también a los que son débiles como nosotros, se equivocan, tropiezan y caen. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos tener miedo, es el Salvador, ha venido a liberarte. Ponte en sus manos, fíate plenamente de Él. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor